Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar hablando de la entrevista de Franz Wall. Eh, bueno, primero que nada, en esta entrevista que le hicieron a Franz Wall, a un biólogo etólogo, se me hizo muy interesante que él tuvo una idea o propuso algo opuesto al famoso biólogo y escritor Conor Lawrence, pues el cual hablaba netamente de la agresión como un instinto natural. Él quiso tener un pensamiento más allá y tenía fe o creía que el instinto puede ser también un poco agresivo, pero que no es la base, debido a que él dice que somos una especie social y cooperativa y que solo cuando algo ocurre, que algo que no nos gusta o algo sale mal, es que sale ese instinto agresivo. Sí, hay algo muy interesante que me parece ahí, y es que, digamos que desde ese instinto agresivo, él, como tú lo mencionaste, pone como esa idea, esa característica positiva de todas las especies, independientemente de que sean humanos o que sean animales, pues para poder tener como esa posibilidad de empatía con los demás, poder solucionar sus conflictos. Y hay algo muy interesante ahí que es el tema de la moralidad. Uno normalmente intuiría que la moralidad es una característica propia y simplemente del ser humano, pero aquí Franz de Waals propone que es completamente lo opuesto. Todos los animales y todos los seres humanos tenemos esa capacidad de moral, de empatía, de simpatía con los demás, y pues la posibilidad de poder armar como una comunidad y una conexión con los otros. Pues la verdad es que a mí me pareció bastante interesante conectándolo con el tema de que mencionaba Karen. Hay un artículo de la BBC en donde pues citan y entrevistan a De Waal, en donde él menciona los grados de moralidad que hay. El primer grado es, él menciona que los primates piden y exigen de que sean, por así decirlo, respetados, o sea, dependiendo de su jerarquía, sean respetados, y también tienen, que ese sería el segundo grado de moralidad, como una conciencia social, lo podríamos decir, o sea, el protegerse entre sí. Y pues, no sé, me parece algo como, suena un poco raro, pero como algo muy humano entre los animales. No, y pues relacionado con todo eso también el tema de los seres sensibles, que pues de que él hablaba de eso, que decía como que pues aparte de la capacidad de pensar, que tenía la capacidad de sentir. Entonces, él pues en esa como comparación decía pues realmente se planteaba la idea de cuál era la diferencia entre los animales y nosotros, pues porque los animales también tienen cerebro y también pueden percibir sentimientos como el dolor, la tristeza, la soledad y esas cosas. Yo para, devolviéndome un poco, para terminar de hablar de la moralidad, sí opino lo mismo y me pareció muy interesante lo que decía Karen y, y Jan, y él también usa ejemplos que nosotros, o sea, muchas veces creemos que somos un poco superiores, pero en sí es una idea creada por el hombre y él dice que muchas cosas que nosotros sabemos, las sabemos es gracias a la naturaleza. Entonces él ponía ejemplos como el uso de la empatía y simpatía, lo que dijo Karen, y que seguíamos reglas, por ejemplo, o que teníamos un sentido de la justicia, que él, como lo decían, los primates y muchas especies sienten lo mismo. Sí, saben que es algo que me parece muy interesante cuando se habla de el ser humano como base de todo, como los filósofos que lo mencionaban. El ser humano es superior a todas las especies. En realidad creemos que somos racionales, pero esa racionalidad, ¿hasta dónde va? Cuando en ciertos momentos nos quedamos cortos y a veces se aprovechan de las otras especies, se aprovechan de los animales, cuando en realidad debemos tener esa empatía con los seres sensibles también. La racionalidad es muy difícil como de medir qué tan racional es un animal como un pulpo que es tan diferente a nosotros. Pero en cambio, cuando nos ponemos a pensar, debemos tener empatía con las distintas especies, pues ahí es donde se puede como magnificar nuestro carácter de racionalidad y de la cierta superioridad, que pues según Franz de Waal, en realidad no, pues no es completamente cierta. Con respecto a la racionalidad, yo digo que eso viene muy de lo de querernos apartarnos de los animales, como que de esa egolatría que nosotros tenemos, que es como, no, 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 yo soy un humano y ese
ese perro que está allá, eso es algo que es inferior a mí. No me puedo poner como en el mismo nivel que él. Y claro, pues vemos eso de lo emocional como algo súper, no sé, podríamos decirlo, visceral, que no entra en los cánones de lo que sería, por así decirlo, un humano. Estoy muy de acuerdo con la idea que tiene Franz de Waal de poder experimentar o poder encontrar las distintas diferencias o similitudes que podemos tener con respecto a los animales a partir de unos estudios que no impliquen ser como tan invasivos en torno a la naturaleza de los propios animales. Entonces me parece que ese estudio es muy interesante porque no experimenta con fines como económicos o lucrativos, sino que por el contrario experimenta para poder encontrar esos sentimientos o esas cosas que todavía no hemos podido ver en los animales y así poder como dignificarlos o darles el lugar que se merecen. Yo, bueno, para concluir también, algo que me impactó mucho o valoro mucho es eso, que él intentó crear otra rama, algo que en ese tiempo pues era algo muy nuevo y que la gente no le gustaba hablar, como él decía, los que seguían la rama del conductismo, que solo se enfocaban en ciertas cosas, pero en la parte de lo que sienten, que si en realidad tienen ética, moralidad, bueno, esa parte la dejaban aparte, completamente distanciadas, porque creían que era algo humano y ya. Pues a mí también me pareció muy, muy chévere como la parte donde él habla sobre la simia, que se llamaba Mama, creo. Pues yo busqué el video y pues ahí sí se logra mucho como apreciar, o sea, como realmente el sentir del animal, pues porque le tenía muchísimo cariño a la persona, ya que de verdad la abraza y se pone muy contenta en el momento en que él se acerca a ella. Entonces, pues, como uno observar esas cosas, uno realmente se pone a pensar si, o sea, realmente hay una diferencia entre animales y seres humanos, porque pues ellos también sienten. Muy bien, entonces con esto ya finalizamos. Gracias. 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 Gracias.